Bueno, llegamos a un tema que es bastante, digamos, característico. ¿Por qué? Porque de igual manera, los temas que hemos visto anteriormente en cada una de las estructuras, siempre hemos comentado y siempre hemos tenido muy referente lo que es la parte funcional cerebral. Entonces, obviamente, pues aquí se va a desencadenar o vamos a hablar un poquito más a fondo de por qué es tan importante el cerebro como unidad vital y fundamental durante todos los procesos a nivel químicos, fisiológicos de nuestro cuerpo. Entonces se van a dar cuenta que en cada una de las estructuras se compone o se desencadenan lo que es las diferentes acciones o funciones que hemos visto anteriormente. Empezamos a partir directamente desde lo que es la estructura cerebral. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es uno de los órganos más importantes. Obviamente no es el más importante porque no debemos dejar de lado a los demás, pero es uno de los más importantes que se encuentra establecido en la parte del sistema nervioso. En el cerebro se encuentra lo que es la relación a nivel de la motricidad voluntaria, es decir, de nuestros movimientos del esqueleto apendicular, extremidades superiores e inferiores. Se tiene en cuenta todo lo que es el desarrollo de procesos sensitivos, todo lo que tenga que ver con reflejos, percepción, eh, asimilación, reconocimiento de todos los movimientos corporales, de todo lo que me puede hacer daño en mi cuerpo, tiene que ver mucho con las propiedades musculares, la parte de la sensibilidad consciente, es decir, es como la forma como yo puedo sentir, puedo interpretar y puedo directamente relacionar ciertos estímulos del medio externo o interno. Y otro de los componentes muy importantes es que el cerebro se encarga de todo el desarrollo de la facultad intelectual. ¿Cuál es la facultad intelectual? Todos mis procesos superiores mentales, como memoria, atención, comprensión, eh, lenguaje, eh, imaginación, inteligencia, bueno, todo aquello que automáticamente me determine o me genere una acción sobre diferentes actividades, de cómo las hago, cómo inicio, cómo estructuro, cómo planifico. Entonces todo eso tiene que estar o está directamente establecido dentro de la unidad cerebral. Por ello, siempre les he dicho que si el cerebro no funciona, el resto de mis estructuras pues obviamente van a perder su funcionalidad específica. Es un órgano que pesa alrededor de 1200 gramos y está compuesto por dos hemisferios, de los cuales esos dos hemisferios se van a desencadenar ciertas estructuras importantes complementarias y están divididos por unos canales o unas fisuras o unas cisuras que son puentes de comunicación directamente. Dentro de las generalidades tenemos que, primero que todo, pues el cerebro es una parte del sistema nervioso central. Sí, obviamente el sistema nervioso central se encarga directamente de toda la información fisiológica, motora, vital, ¿sí? Reacción, percepción, y que está constituido por una unidad muy importante. Mire que aquí también el cerebro también tiene su unidad vital, que son las células. ¿Cuáles específicamente? Las neuronas. Ya habíamos hablado que los músculos están las fibras musculares, que las articulaciones están los elementos complementarios, que los huesos están las osteoblastos, clastos, citos. Entonces, obviamente cada estructura tiene su composición propia. ¿Por qué? Porque obviamente depende de algo específico para funcionar. En este caso, las neuronas. ¿Ocupa casi toda la cavidad craneal? Sí, obviamente la cavidad craneal no es extensa. Ustedes saben que nuestra cabeza no es grande, no tiene que ser más grande en relación con el cuerpo porque si no, no tendríamos una forma de estabilizarla o tendríamos la forma de unirla directamente a nuestras extremidades. Recubierto por una sustancia gris, sustancia blanca, eso se encuentra en la corteza cerebral donde se desencadenan procesos de percepción. Tiene una dimensión, un peso y un volumen específicos, ¿sí? Por eso vamos a ver siempre que el cerebro, no, vuelvo y repito, no es grande en mayor a la proporción de mi cuerpo. Un volumen de 1350 a 1500 centímetros cúbicos, tiene un peso entre 1200 y 1400 gramos, una longitud de 17 centímetros, 14 centímetros de ancho y 13 de alto. Entonces, si obviamente analizamos o determinamos lo que es la parte organizacional y la forma cerebral, es muy pequeña en relación con las otras extremidades o con las partes a nivel internas de mi cuerpo, pero su connotación es muy importante, no importa que los órganos sean muy pequeñitos, tiene gran, digamos, funcionalidad en procesos vitales, reproductores, procesos a nivel
vasculares, irrigatorios, circulatorios, bueno, todo lo que tenga que ver con la fisiología de cada estructura corporal. Tiene unas funciones características como toda estructura. Primero que todo, va a procesar toda esa información sensorial que recibimos a través del medio externo o también de impulsos nerviosos o de estímulos internos en reacción con los diferentes órganos. Toda esa información sensorial específicamente es toda aquella que me indica realizar o generar cierta acción. Mi cuerpo se mueve mucho por información sensorial. ¿A través de dónde? De la visión, de la audición, del tacto, del sentido del gusto, del movimiento, del equilibrio, de la coordinación. Pues obviamente todos esos son procesos que mi cerebro capta y los convierte en una respuesta. Lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo saboreo, todo eso lo convierte en respuestas y sensaciones. Controla y coordina el movimiento y el comportamiento. Sí, obviamente ustedes saben que toda la parte del sistema nervioso central tiene que ver con la coordinación de mi movimiento voluntario, de cómo yo ejecuto ciertas actividades con planificación, de cómo muevo mis brazos, cómo coordino mis piernas, cómo puedo desencadenar ciertos patrones de movimiento, también reacciones involuntarias que van dentro de la parte visceral o la parte lisa. Coordina también todo lo que es la parte del comportamiento, ¿sí? La forma de cómo actúo, cómo pienso, cómo me desenvuelvo ante los demás. La parte comportamental es muy importante porque viene directamente del cerebro. Los cambios de humor, los cambios a nivel de temperatura interna de mi cuerpo, la planificación de ciertas actividades, todo ello viene de una percepción que está catalogado dentro de una información sensorial. Puede llegar a dar prioridad a las funciones corporales homeostáticas, es decir, que cada función del cuerpo tenga un equilibrio, lo rija directamente una acción complementaria. Básicamente, pues en funciones vitales, reproductoras, como les dije anteriormente, viscerales, enzimáticas, hormonales, endocrinas, entonces todo eso lo relaciona a través de las funciones cerebrales. Busca un equilibrio, regula un balance para que todos los órganos funcionen de manera adecuada. Y otra de las más importantes y obviamente la que tiene mayor connotación en cada uno de mi desarrollo de movimientos, actividades, comportamiento, habla de la parte cognitiva. El cerebro es responsable de que se desarrolle una buena cognición. Específicamente, ¿para qué? Para tener un aprendizaje. Nosotros tenemos un aprendizaje desde el vientre materno, desde lo que es la parte fetálica, cuando el niño empieza a iniciar su proceso de crecimiento, de desarrollo, obviamente el niño va aprendiendo pautas, todo lo que le transmite la mamá a través de sentimientos, emociones, percepciones, todo cuando le habla, cuando le pone música, ahí empezamos a un reconocimiento y una exploración de lo que nos rodea en ese momento, pues el vientre materno, ¿sí? Ya después para prepararse para venir a la parte externa, pero viene un aprendizaje, una modificación de conducta. Obviamente los niños cuando empiezan a moverse, a dar pataditas, a voltearse, son modificaciones conductuales, son acomodaciones y entonces mire, viene directamente desde esa parte a nivel de gestación. Tiene que ver con responsabilidad de la memoria, procesos como aprendo, cómo coordino las cosas, cómo puedo coordinar también lo que pienso con lo que hablo, cómo actúo. Todo aquello tiene que ver con responsabilidad cognitiva, cómo modifico o cómo planifico o cómo expreso mis emociones, sensaciones, sentimientos a través de ciertos estímulos. Gracias al cerebro yo puedo ser variable o cambiante en ciertas emociones, tristeza, llanto, dolor, alegría, satisfacción, placer, todas aquellas sensaciones que automáticamente activen mi connotación cognitiva, emocional y comportamental vienen y se desarrollan desde la estructura cerebral. Por eso es que muchas veces las personas cambian de ánimo de manera variante, pueden sufrir diferentes tipos de trastornos, en este caso pues pueden ser problemas psiquiátricos, por ejemplo, se pueden desencadenar enfermedades degenerativas, depresiones. Obviamente la persona puede entrar en ciertos mecanismos que no puede controlar. ¿Por qué? Porque el cerebro es tan grande en esta parte a nivel de, de las emociones que muchas veces nos gana. Por eso las personas pueden caer en depresiones profundas. Muchas veces las personas están tristes y no saben por qué, tienen sentimiento de culpa, reaccionan agresivamente hacia alguna actividad o digamos hacia alguna persona en especial,
o al contrario, puede ser muy amorosa, puede ser muy cariñosa. Mire la connotación directamente de la forma de la presentación de una emoción. La diferencia de un niño con un adulto. Los niños hasta ahora están empezando un proceso de socializar, de reconocer el medio ambiente, de adaptarse a una familia, adaptarse a seres queridos o a personas conocidas. El niño es muy inocente, el niño puede brindar cariño sin determinar o sin establecer raza, color, sexo. Dependiendo del cariño que le brinde, el niño así responde. A diferencia de un adulto, que ya un adulto ya tiene una connotación diferente de sus sentimientos y emociones, rechazo, ira, angustia, dolor. Por eso es que las personas pues, pueden llegar a cometer diferentes tipos de actos, matar, violar, hacer daño, ¿sí? Porque todo esto está dentro de la parte emocional. Entre más el cerebro eh, se estimule con diferentes reacciones, obviamente mis respuestas van a ser representativas a lo que esté pensando en este momento. Por eso muchas veces las personas cometen diferentes actos en ciertos momentos. La persona está bajo efectos de sustancias psicoactivas o bajo muchos problemas, tensión emocional, estrés, que pueden conllevar a una ira, a un dolor, pueden conllevar a una rabia, que pueden cegar una determinación. Por eso muchas veces las personas cometen ciertos actos que después se arrepienten. Ya cuando el cerebro vuelve y otra vez y se estabiliza y esa parte emocional y conductual vuelve y se regula, ya la persona como que se cuestiona, ¿qué hice? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué esto y aquello? Y obviamente pues echarse la culpa tanto interna como externa, dentro de uno mismo o a las demás personas o al ambiente o a la situación o según la emoción. Entonces mire todo lo que correlaciona o conlleva a un desarrollo específico en cuanto a funcionalidad. El cerebro tiene varios componentes que lo forman. El cerebro no es solamente que hablamos de la cabeza como tal, en el cerebro se desencadenan varios procesos vitales, primordiales, prioritarios, básicos, y también dentro de ellos, pues gracias a la correlación de las diferentes estructuras que la forman. Dentro de ellos tenemos primero que todo el cerebro está dividido en dos partes, denominadas hemisferios. Tenemos una parte izquierda y tenemos una parte derecha. Esa parte izquierda y esa parte derecha, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, están correlacionados o están connotados directamente con ciertas funciones, desencadenan pensamientos, emociones, sensaciones, desencadenan lo que es la parte a nivel de reacciones, percepción, imaginación, acciones, bueno, todo lo que se nos puede imaginar de todo lo que nosotros podemos llegar a hacer. Las habilidades, las destrezas, todo lo que tengo la capacidad directamente de organizarme, de realizarme, de actuar. Dentro de esa parte de los hemisferios cerebrales, no solamente basta con notar que tenemos uno en la parte izquierda y otro en la parte derecha, sino que también están ellos relacionados con otras estructuras. Primero que todo están separados por una línea medial. Siempre lo que vemos cuando vemos la imagen de un cerebro, siempre en la parte del centro hay una línea, hay una separación. Esto no quiere indicar que cada uno va por aparte, no. Esa separación lo que está indicando es que por ahí se pueden también unir ciertos procesos. Son denominados fisuras o cisuras específicamente. Son partecitas en las cuales se conectan y se desencadenan también diferentes acciones cerebrales. Específicamente esos espacios están llenos o están establecidos por unas estructuras que se llaman pliegues o circunvoluciones. Esos plieguecitos es como las ranuritas que vemos en cada parte del cerebro, como lo ven ustedes aquí en la imagen. Ustedes ven que cada estructura o cada partecita del cerebro tiene como si fuera unas lombricitas, eso se llaman surcos o se llaman circunvoluciones específicamente. Por esas ranuritas que ustedes ven es donde se transmite la información de los agentes importantes como las neuronas. Por ahí viajan todos los procesos neuronales, la sinapsis, las conexiones para establecer funciones de cada parte de mi cerebro. Ustedes saben que el cerebro debe estar conectado, el cerebro debe recibir impulsos eléctricos. Al recibir esos impulsos eléctricos automáticamente se activan todas las vías sensitivas, motoras o mixtas, perceptivas. ¿Para qué? Para identificar o para responder o para establecer diferentes acciones corporales, movimientos, vascularización, oxigenación, ritmo cardíaco, bueno, todo lo que hacemos de manera fisiológica.
Dentro de esa parte de los hemisferios, bueno, es importante establecer de qué están compuestos. Ya les dije anteriormente, está compuesto de uno que está al lado derecho, otro que está al lado izquierdo. Se pueden dar cuenta que en la parte media hay una rayita, una ranura. Esas son las famosas cisuras o fisuras, específicamente, son los que dividen un lóbulo del otro, pero vuelvo y repito, el hecho de dividirlo no quiere decir que cada uno trabaje por aparte, sino que los dos también pueden connotarse o pueden unirse para establecer diferentes funciones corporales. Están separados por cuerpos callosos o fisuras o cisuras específicamente. Esos cuerpos callosos son las ranuritas que ustedes ven en cada uno de los hemisferios, como las lombricitas que les dije anteriormente. Es donde viaja la información a nivel sensorial, motora o perceptiva a través de los impulsos eléctricos de las neuronas. Y está compuesto por 4 lóbulos. Ustedes saben que el cerebro tiene composición desde la parte a nivel frontal, lateral, medial y posterior. Entonces los lóbulos están acompañando específicamente esas partecitas. Tenemos en la parte de adelante, en la parte del frente, el lóbulo frontal. Tenemos en la parte media el lóbulo parietal. Tenemos en los bordes laterales los lóbulos temporales y tenemos en la parte posterior el lóbulo occipital. Se dan cuenta que cada uno pues tiene una longitud, tiene un tamaño, hay uno que es más grande que el otro, pero básicamente cada uno relaciona o encierra ciertas características: motricidad, sensibilidad, percepción, audición, visión, gusto, olfato, bueno, todo lo que tenga que ver con los procesos perceptuales de mi cuerpo. Está separado también por dos fisuras o dos cisuras. Esas fisuras o cisuras que ustedes ven en la imagen se llaman Silvio y Rolando. ¿Esto qué nos indica o para qué me sirve? Pues partiendo primero que todo que son descubiertas directamente por sus mentores, que son los nombres que ustedes ven ahí. Son neurocirujanos que identificaron que esa partecita del cerebro con esa sección se pueden comunicar y pueden establecer lo que es la información perceptiva o motora o auditiva o perceptual. Entonces por eso separaron. En la parte de arriba, la parte media, está la fisura de Rolando, que separa lo que es el lóbulo frontal con el lóbulo parietal, es decir, motricidad con percepción. Y en la parte medial tenemos a Silvio, que separa lo que es la parte del lóbulo frontal con los lóbulos temporales, es decir, todo lo que tiene que ver con la parte de motricidad voluntaria y con percepción también de los órganos de los sentidos. Son las dos características. De igual manera no quiere decir que se separen esas partes del cerebro y cada una sea independiente, no, sino que tienen comunicación con ciertos procesos. Entonces, superior, Rolando, y lateral o medial, Silvio. Vamos a hablar un poquito de cómo se desencadenan o cómo se desarrollan cada una de esas estructuras de los hemisferios. Todavía estamos en la zona de los hemisferios. Te vuelvo y repito. El cerebro está formado por dos hemisferios, uno izquierdo, otro derecho. Dentro de esos hemisferios se desencadenan los 4 lóbulos: un lóbulo frontal, dos lóbulos temporales, un lóbulo parietal y un lóbulo occipital. Dentro de esa connotación a nivel de los lóbulos están separaciones por cuerpos callosos o por circunvoluciones, que es donde viaja la información, y también tiene lo que es la relación de cisuras o fisuras, una que es en la parte media que divide los dos lóbulos, la parte central, que es un canal de comunicación, la otra directamente que está relacionada con la parte anterior del cerebro o la parte medial, que se llama Rolando, que divide el lóbulo frontal con la parte a nivel parietal, y otra que se encuentra hacia los lados de manera lateral, que es la de Silvio, que tiene que ver en cuenta con percepción motora y sensaciones auditivas o percepciones también de los diferentes estímulos sensoriales. Dentro de los hemisferios cerebrales, ¿por qué son importantes digamos, en mi organismo, en mi parte anatómica? Porque gracias a esos hemisferios cerebrales es que se puede connotar o se puede establecer las diferentes funciones, acciones, reacciones y comportamientos en mi vida diaria. Pero esto no quiere decir, ojo, esto no quiere indicar que obviamente si yo tengo ese tipo de desarrollo a nivel cerebral, es que específicamente yo soy bueno para esas actividades o tengo que serlo o tengo que marcarme directamente con esas características. No. Esto básicamente lo que va a dar es como un patrón directamente de que la persona puede ser buena en qué.
a nivel artístico, digamos, imaginativo, a nivel contextual. Simplemente lo que esto significa es que muchas veces cierta parte de mi cerebro se encuentra establecido por estas acciones o estas funciones. Por eso, dependiendo de la capacidad que tenga uno, de las habilidades, cada uno va determinando específicamente cuál es la acción o va estableciendo directamente qué es lo que puede hacer o qué se le facilita. Pero vuelvo y repito, el hecho de que yo tenga, por ejemplo, yo soy diestra, yo manejo mi parte derecha, entonces automáticamente la parte cerebral que más está desarrollada sería el hemisferio izquierdo. Pero obviamente yo no tengo todas las habilidades que se presentan en el hemisferio izquierdo. Simplemente lo que se connota es la parte a nivel de la lateralidad y la dominancia. Pero vuelvo y repito, muchas veces esa dominancia no es que tenga que ser regida por esas acciones, sino que básicamente es la forma como el individuo tiene la capacidad de expresarse, de hacer actividades o de desarrollar ciertos procesos. Entonces, vamos a hablar de cuáles posibles habilidades se pueden desencadenar en cada uno. Y entonces ustedes van a tener en cuenta o van determinando, bueno, yo soy bueno para esto, pero también yo tengo la capacidad de lo otro. ¿Sí? Puede ser que yo tenga habilidades de la parte izquierda con las habilidades de la parte derecha. No quiere decir que obviamente pues yo sea, digamos, tenga menos aprendizaje que otras personas, no. Automáticamente esto lo que va a desencadenar es la forma de cómo mi cuerpo va a ser un poquito como más asociado en referente o respecto a ciertas habilidades, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, no quiere decir que tenga que tener todo ese tipo de habilidades si el hemisferio dominante es el izquierdo o el derecho. Ya ustedes se conocen y tienen sus habilidades y características y pueden decir, yo me identifico más con esta parte que con la otra, o puede tener de las dos, o puedo estar en la parte media. Entonces, hablamos del hemisferio izquierdo. ¿Cuáles son las habilidades que se desencadenan o que directamente se establecen dentro de esta partecita? Primero que todo debemos connotar que el cerebro viene cruzado. La información que llega a mi cerebro es cruzada. Si yo hablo de mi parte izquierda es porque controlo la parte derecha. Si yo hablo de la parte derecha es porque está controlado por la izquierda. La información nunca llega de manera lateralizada. La información llega automáticamente, se cruza. ¿Para qué? Para determinar o para establecer mayores connotaciones a nivel de actividad, de fisiología, anatomía, morfología. Bueno, dentro de la parte izquierda tendríamos el control de la mano derecha, es decir, la gran mayoría de las personas somos diestros, entonces utilizamos nuestra parte derecha para hacer las actividades, escribir, comer, peinarnos, bueno, toda la ejecución de actividades lo hacemos con la derecha, entonces tendríamos la connotación de un desarrollo más específico de la parte izquierda del cerebro. En esta parte izquierda que se desencadena una habilidad, una capacidad para un razonamiento. Yo siempre les he dicho que la parte del razonamiento es muy subjetivo. Obviamente no quiere decir que las personas zurdas no tengan capacidad de razonar y pensar. Sí, obviamente todos lo tenemos, sino que dicen que se desencadena, determina un poquito más en la parte izquierda del cerebro. Pero que si vamos a la parte de razonamiento, ¿qué es el razonamiento? Es la capacidad que tenemos directamente de entender o de enfrentar ciertas situaciones específicamente. Pero muchas veces el ser humano no es tan razonable como parece. Yo siempre les doy el ejemplo de los animales. Si nosotros vemos unos animales, si vemos los animales, vemos una cría, por ejemplo, que acaba de nacer, ustedes se dan cuenta que los animales la protegen. Los animales hacen lo imposible para que la cría empiece a crecer o esté protegida. No importa la naturaleza, no importa directamente lo que tenga que ver con el desarrollo. Mire que hay animales que cuidan a sus crías por 1 o 2 semanas y luego las dejan. No es porque sean malas madres, sino porque ya es un desarrollo natural. Ellas automáticamente ya después de ese tiempo pueden cuidarse por sí solas, ¿sí? Pero las madres las cuidan y las protegen con su vida. Vamos al ser humano. El ser humano, pues, en lo que es la relación de cuando nace un bebé. Entonces, ¿dónde está el razonamiento cuando la mamá lo bota en una basura o lo deja en un caño o lo deja aguantando frío? Un bebé recién nacido que no puede cuidarse por sí solo. Ahí vamos a una parte del razonamiento. Ahí automáticamente no somos racionales por naturaleza. En cambio, los animales sí nos ganan en eso, en lo que es la protección específicamente. Hablamos de que dentro del hemisferio izquierdo se desarrolla
una de las mayores capacidades del aprendizaje, que es el lenguaje, tanto el lenguaje escrito como el lenguaje hablado. Cuando les digo del lenguaje escrito y hablado, no es que yo pueda escribir 2 o 3 palabras y yo pueda hablar y entonces ya soy un genio en esta parte, no. Las personas que tienen esta habilidad, hay personas que tienen habilidad para hablar y el hablar no es hablar por hablar. El hablar es hablar que se entienda, que se comprenda, que se utilice terminología, que se utilicen palabras conectoras, que se utilicen palabras nuevas, ¿sí? Hay personas que hablan y todo lo que hablan son groserías o son cosas insignificantes que no tienen directamente pues sentido, ¿sí? Entonces, ay, no, que esa persona habla muchísimo, entonces es un duro para hablar, no. Específicamente el lenguaje hablado tiene esa característica y esa referencia, tiene unas connotaciones de cómo se desencadena un lenguaje hablado. Entre ellos están las personas que tienen la capacidad de hablar por horas y por horas y tener al público o tener a las personas entretenidas, ¿sí? O tener a la persona ahí eh, a la expectativa. Entonces eso lo tienen en cuenta las personas, por ejemplo, los pastores, los oradores, hasta los políticos tienen esa cierta capacidad o esa habilidad de hablar y de darse a entender. Vuelvo y repito, esa es la capacidad de que la persona al hablar el otro la entienda. No es decir que hable y no se le entienda absolutamente nada, porque eso no es una capacidad, eso no tiene nada que ver. Lo mismo que de la parte escrita, hay personas que se manifiestan mejor de manera escrita, como cuáles, los poetas, los cuenteros, los que escriben libros, ¿sí? Los que cuentan historias a través de la lectura, a través de algo escrito. Entonces, eso hay que tener capacidad. Yo no puedo llegar y escribir de un momento a otro y decir que ya soy un escritor, ¿no? Porque de igual manera debe haber una relación, debe haber una semejanza, una historia, debe haber una secuencia específicamente. Entonces, no todas las personas tienen esa capacidad. Lo mismo sucede cuando se hace, por ejemplo, un examen. Entonces, no es que profe, a mí me da mejor oral que escrito porque al escribir se me bloquea y no sé qué poner, qué palabra poner. O viceversa, no, a mí me va mejor escrito porque al hablar me confundo y me bloqueo y no sé lo que voy a decir. Nos puede pasar a muchos, es dependiendo de la habilidad que tengamos o también de la capacidad de reaccionar. Tenemos lo que es la parte de habilidad científica. Mire que dentro de esta parte del hemisferio izquierdo hace referencia mucho a lo que es la parte de procesos, de innovar también, ¿sí? La habilidad científica no es solamente que yo sea capaz de hacer un experimento, no, habilidad científica es de las personas que se dedican a ese estudio, que se dedican a analizar, a inventar, a crear, como vacunas, como nuevos métodos de tratamiento para X o Y enfermedades, como descripción de diferentes actividades, ¿sí? Entonces no solamente es que ay, yo sé crear o yo sé hacer, pero de igual manera no tengo un mecanismo de ciencia, no tengo un mecanismo de invención. Habilidad numérica también tiene que ver mucho con desarrollos o desencadenar diferentes acciones importantes cerebrales. La habilidad numérica no es que yo me sepa los números del 1 al 10, entonces soy un duro en matemáticas. No, la habilidad numérica es la capacidad que tiene uno de abstraer, ¿sí? De identificar, de relacionar y de responder de manera rápida y efectiva. Mire que hay personas que tienen, le llaman las calculadoras o la mente humana más rápidas, entonces hacen procesos a nivel numéricos en cuestión de segundos sin utilizar ningún dispositivo, mientras que si a uno le dicen una suma, entonces tienen que irse, vamos al celular y empezamos a colocar las cantidades o a contar con los dedos. Entonces, esto no es habilidad numérica para uno. La habilidad numérica es la capacidad que tiene la persona de responder, de hacer procesos mentales, gráficos y representativos. Y obviamente pues tiene el control a nivel de la mano derecha. En todo esto, el hemisferio izquierdo es denominado como hemisferio organizativo y hemisferio más, digamos, más ejecutivo, más específico. Vamos a la parte derecha. Entonces los de la parte derecha son los que controlan la parte izquierda del cuerpo. Tenemos que en la parte derecha son más expresivos, más libres o más comunicantes. Tenemos en la parte del hemisferio derecho la intuición. Pues yo creo que la intuición es un proceso que viene o es un proceso que se desarrolla desde el nacimiento, ¿sí? Obviamente es muy común o es más desarrollado, siempre les digo, en las mamás. Las mamás son las personas muy intuitivas. Entonces, básicamente la mamá es aquella que el hijo le dice no vaya por ahí o no salga a esta hora o no lleve eso porque algo le va a pasar. Es intuición. Y esa intuición es
algo que viene directamente de la parte más interna, como cuando dicen de las entrañas, esa sensación. Entonces la parte intuitiva también es perceptual. Por eso digo mucho que las mamás son muy perceptuales e intuitivas por naturaleza. Eso es el desarrollo del apego que se genera con el vientre desde el nacimiento, ¿sí? Desde la connotación del niño. Entonces, es el ejemplo más claro que muchas veces uno está viajando y la mamá pues lo llama a uno y que si está bien, que fue que soñé con usted o tengo un pálpito, aquello. Y sí, muchas veces o uno está enfermo o está triste y la mamá lo sintió. Eso es intuición. Lo tenemos los seres humanos por naturaleza. La parte imaginativa, yo creo que todos somos imaginativos por naturaleza. Todos en algún momento imaginamos ciertas cosas, si yo tuviera, si yo estuviera, si yo fuera, si yo tuviera dinero, si yo estuviera en la playa, si yo estuviera con X o Y persona, es imaginación, pero esta imaginación es utilizada también para crear, para innovar. El sentido artístico, la parte del sentido artístico es aquella persona que tiene la capacidad o la habilidad, ya sea de tocar un instrumento, de pintar, de crear, de exponer, bueno, todo aquello que tenga que ver con el arte específicamente, cantar, bailar, hacer alguna actividad que muchas veces es difícil para otras. Sentido musical. Dicen que en esta parte del hemisferio se desencadena mucho lo que es la parte artística, vuelvo y repito, pero el sentido musical no es que tenga que ser yo hija de padres músicos para tener música, ¿no? Hay personas empíricas que de la noche a la mañana quieren aprender a tocar un instrumento. Mire que hay personas que después de que se jubilan, 60, 70 años, les da por hacer cosas que nunca hicieron. Entonces, entre ellas voy a aprender a tocar un instrumento. Pero como nunca tuve el tiempo y nunca lo dediqué, entonces siempre generé la idea de que yo no fui capaz, de que yo no puedo hacer eso. No es que yo no lo pueda hacer, es que básicamente yo nunca le gasté tiempo a cierta cosa. Entonces es ahí donde directamente en nuestro cerebro se encarga o se manifiesta según el aprendizaje que uno le dé. Si a mí me da pereza leer, entonces prefiero sacar el resumen o que me lean o bajo un audiolibro o miro por internet. Mientras que hay personas que sí se dedican, hay personas que sí se sientan, hay personas que sí empiezan a, ay, esta palabra no me la sé, voy a mirar de qué se trata. La profesora está hablando de X o Y cosas, ¿será que está diciendo la verdad? Yo voy a investigar en internet a ver si es verdad o es mentira. Entonces, toda esa parte a nivel intuitiva y toda esa parte a nivel investigativa es lo que hace que mi cerebro amplíe lo que es la parte del aprendizaje. Entonces, cualquiera lo podemos hacer. No quiere decir que porque yo nací de cuna de oro, entonces tengo mayor aprendizaje que las personas que son pobres. No, no, no. Automáticamente la parte a nivel cultural muchas veces influye, sí, pero no tiene que ver específicamente con un aprendizaje. Hay personas que han salido de la pobreza extrema y son grandes científicos, deportistas, músicos, bueno, referentes de algún arte que no necesita, no es necesariamente que la persona sea adinerada. Tenemos también lo que es la parte de la percepción tridimensional, es la capacidad que tenemos de reconocer o de interpretar a través de ciertos estímulos, sobre todo el tacto o la visión específicamente, y el control de la mano izquierda y la mano derecha. Se pueden dar cuenta ustedes que en la parte medial de los dos hemisferios hay dos flechitas, una que indica hacia la parte izquierda, otra hacia la parte derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera de las dos referentes, tanto izquierdo como derecho, yo puedo tener también una relación. Entonces, como les dije al principio, hay cosas del hemisferio derecho que de pronto yo tenga, pero yo soy del hemisferio izquierdo o viceversa. Entonces, el cerebro nunca está cerrado hacia una sola parte. El cerebro siempre está abierto a diferentes cambios o a diferentes percepciones. Esta imagen indica lo que les acabé de decir. Se dieron cuenta que en la parte izquierda es denominada la parte ejecutiva, la parte organizativa de mi cerebro. Y yo siendo, hablo por mí, siendo diestra, pues obviamente no me considero que yo sea como tan psicorrígida, tan organizativa, ¿no? Yo también tengo cosas de la parte derecha, entonces no siempre la persona tiene que ser así, sino que estos dos ejemplos los relacionan es para que entendamos un poquito más de la característica de un hemisferio con otro. Tenemos la connotación de la parte izquierda, se dan cuenta ustedes que todos están organizados como trabajando en una oficina, en unos cubículos. Vemos la parte derecha que están más libres, más expresivos, más artísticos, más digamos, en la parte a nivel emocional más abierto, ¿sí? Pero no quiere decir que sean desordenados, ¿no? También tienen su forma de pensar, pero digamos como que no se connota mucho con la parte organizativa. Se dan cuenta que hay dos puentes.
Esos puentecitos indican lo que es la parte que yo puedo pasar de un hemisferio al otro en cuanto a sensaciones, emociones, motivación, acciones o también todo lo que tenga que ver con la parte funcional. Entonces vuelvo y repito, el cerebro está abierto, cambiante a diferentes procesos, sino que cada uno se identifique específicamente con las acciones que mayor se le faciliten. Entonces la parte derecha, vuelvo y repito, se encuentra relacionada con la expresión no verbal, la intuición, reconocimiento de cara, de voces, melodías, todo lo que tenga que ver con la parte de recuerdos, imaginaciones, sí. Es por ello que muchas veces a nosotros se nos hace fácil recordar a una persona por su estructura. Entonces de pronto no me acuerdo del nombre, pero yo esa cara la he visto en algún lado, esa voz se me hace conocida, esa imagen. ¿Sí? Entonces todo esto nosotros aprendemos a través de imágenes. Todas esas imágenes son recuerdos que quedan grabados en mi memoria. Y esa imagen puede salir después de tantos años y yo me acuerdo. Entonces que estuve en una playa X o Y la vi en una foto. Ay, yo estuve en esta playa porque yo sé que ahí había un hotel así asado, habían unas montañas así. Bueno, uno relaciona. Eso queda grabado, automáticamente se connota en lo que es la parte a nivel emocional. El hemisferio izquierdo, como ya hablamos que es un poquito más organizativo, es el dominante en la mayoría de las personas que somos diestras, pues tiene lo que es la relación el desarrollo a nivel emocional, el desarrollo a nivel conductual también, la parte a nivel del aprendizaje, razonamiento, pero vuelvo y repito que no todos tenemos la misma habilidad o la misma facilidad para desarrollar ese tipo de procesos. Las cisuras, pues ya como las vimos anteriormente, Rolando, Silvio específicamente, que son separaciones en cuanto a uno de los hemisferios o los lóbulos. Bueno, lo anterior pues hace referencia a lo que es una de las partes de los hemisferios, que es una parte izquierda, otra derecha. Otra de las partes de los hemisferios son las fisuras o las cisuras, Rolando o Silvio. Otra de las que son puentes de comunicación. Otra de las partecitas de los hemisferios o las estructuras que forman los hemisferios son los cuerpos callosos, vuelvo y repito, son las ramificaciones que salen en cada uno de los hemisferios o de los lóbulos. Y por último tenemos lo que es la parte a nivel de los lóbulos. El cerebro tiene 4 lóbulos fundamentales de los cuales se desencadenan o se establecen las diferentes funciones de mi cuerpo. Funciones automáticas, involuntarias, voluntarias, autónomas, mixtas, todos los movimientos que establecemos a través de la estructura muscular, articular y obviamente pues fisiológica. Vamos a hablar qué sucede en cada uno de ellos. Tenemos un lóbulo que identifica lo que es la parte frontal, su nombre lo está diciendo. Tiene que ver con todo lo que se desarrolla a través de ciertos procesos. ¿Dónde lo encontramos? En la parte de adelante, en la parte anterior, en la frente, por eso su nombre frontal. Tenemos el lóbulo parietal, que lo encontramos a nivel de la parte media. En la parte media se desencadenan procesos que tienen que ver con percepciones y sensaciones. Tenemos 2 lóbulos laterales que se llaman temporales, en los cuales tienen que ver con procesos perceptivos, auditivos y de equilibrio. Y tenemos uno a nivel occipital que se llama, a nivel posterior, que se llama el occipital, que tiene que ver con procesos también a nivel visuales. Entonces cada uno se van a dar cuenta que marca una función específica de mi cuerpo. El frontal es motor. El parietal es sensorial, el temporal es auditivo y el occipital es visual. Y obviamente pues la unión de ellos relaciona o interpreta o genera todo lo que es la parte a nivel de percepciones, sensaciones y comportamiento de mi cuerpo. Esas son denominadas cortezas. Lo que les acabo de decir en las funciones de cada uno de los lóbulos son denominadas cortezas anatómicas. Entonces vuelvo y repito, en la corteza motora es aquella que me permite hacer movimientos voluntarios, mover mis brazos, mis piernas, coordinar actividades, eso lo hago desde la parte frontal. Corteza sensorial, toda aquella percepción que recibe mi cuerpo, cómo interpreto yo las percepciones, sensaciones, sentido del gusto, del tacto, el olfato, estímulos, va en la parte media, se llama corteza sensorial. A nivel temporal, en los lóbulos temporales que lo tenemos al lado y lado del oído medio, tenemos lo que es la corteza auditiva, cómo reconozco los sonidos, los interpreto, el nivel de la agudeza auditiva.
Y en la parte posterior tenemos uno más pequeñito que se llama el occipital, que tiene que ver con la parte de la visión, cómo veo, cómo interpreto, cómo imagino, cómo le pongo color, cómo le pongo forma y tamaño a ciertas cosas u objetos. Entonces mire que cada uno tiene una función característica. Vamos a hablar qué sucede en cada parte a nivel de los diferentes lóbulos en cuanto a acciones o afecciones. Primero, lóbulo frontal, localizado en la parte anterior del cerebro, es decir, la parte de adelante. ¿Con qué tiene que ver el lóbulo frontal? Tiene que ver con la parte del razonamiento, la planificación, el lenguaje escrito o hablado, el movimiento voluntario. Es motor por excelencia. Tiene que ver con las emociones, la resolución de problemas y también tiene que ver con la parte motivacional y conductual. Es decir, el lóbulo frontal está muy relacionado, si se acuerdan ustedes, con la parte izquierda del hemisferio izquierdo. Mire que tiene que ver con la parte organizativa, con la parte ejecutiva. Entonces, obviamente todo ese tipo de acciones desencadenan o permiten también ciertas percepciones. Dentro del lóbulo frontal, ¿por qué es importante? Se encuentra un área de Broca que es un área de aprendizaje encargada de la producción lingüística y oral. En esta parte del lóbulo frontal es donde se desencadena la habilidad y la capacidad para hablar, para expresarme, para manifestarme y que las demás personas me entiendan, como les hablaba anteriormente. Tiene que ver con la parte del aprendizaje. Cada vez que el lóbulo frontal empiece a desarrollar o empiece a generar diferentes acciones, todo esto va en connotación con la forma de cómo aprendo y cómo me interpreto y cómo me doy a entender a los demás. Por eso les digo que hay personas que se les facilita hablar y expresarse y que los demás le entiendan, mientras que hay otras personas que se enredan para contar una historia o le pregunta a uno que cómo estuvo la película, entonces ella la cuenta directamente como la entendió, muchas veces no entendió y lo cuenta es a su parecer. Entonces todo esto va con el desarrollo a nivel del lóbulo frontal. Producción lingüística y producción oral. Esa producción lingüística es la capacidad que tengo yo de aprender a través de imágenes, e interpretar a través también. Hay personas que se les facilita aprender con solo escuchar. Hay personas que se les facilita aprender escribiendo. Hay personas que se les facilita aprender de manera práctica o aprender de manera teórica, dependiendo de cómo uno tenga la capacidad o la habilidad para desarrollar este tipo de comunicación. Entonces, todo esto tiene que ver con el lóbulo frontal. Básicamente, ¿qué sucede? Muchas veces cuando hay una afección o una lesión del lóbulo frontal, lo primero que se pierde es la capacidad de interpretación. Si la persona sufre un accidente, digamos un traumatismo, y que ese traumatismo se establezca en la parte frontal del cerebro, en el lóbulo frontal, la persona puede perder lenguaje, puede perder comunicación, puede perder interpretación. Lo que sucede cuando hay trauma craneoencefálico, enfermedad cerebrovascular, algún golpe que se recibió, muchas veces la persona pierde la memoria, la amnesia, pierde el lenguaje o se le olvidan las palabras. Entonces todo eso también va dentro de la parte connotativa del lóbulo frontal. Mire que este lóbulo es relacionado al ejecutivo o desarrolla funciones ejecutivas. ¿Qué significan funciones ejecutivas? Son aquellas que nos permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin y comprenden la atención, planificación, la secuencia y la reorientación sobre todos nuestros actos. Automáticamente, pues toda esta parte a nivel de función ejecutiva tiene mucho que ver con la forma de cómo yo planifico, cómo me organizo y cómo resuelvo ciertos problemas que se puedan presentar. Son aquellas que me permiten dirigir nuestra conducta hacia un fin. Todo lo que yo hago tiene un objetivo. Desde que yo me levanto yo tengo un objetivo. Entonces hoy voy a hacer esta vuelta, voy a aprender esta canción, voy a estudiar para este parcial o este quiz. Es un fin y lo desarrollo desde esta parte a nivel del lóbulo frontal. Comprenden la atención y la planificación. Hay personas que planifican su día. Hay personas que llevan una lista de qué van a hacer en toda la mañana para que les rinda. Esa planificación es organizativa. Hay personas que son muy organizadas o hay otras que se pasan al extremo, que organizan su ropa por colores, por tamaño, por días. Entonces ya son personas obsesivas. Esta parte de la obsesión también va muy indicada en este desarrollo del lóbulo. Muchas veces esas obsesiones se convierten en enfermedades mentales. ¿Sí? La persona debe ser, hay personas psicorrígidas por naturaleza que muchas veces se pasan al extremo. Uno es bueno ser organizado, pero otra cosa es pasarse a los extremos. Entonces muchas veces eso se puede connotar o puede aparecer como alguna afección mental o una enfermedad mental. Los psiquiátricos
Las personas psiquiátricas tienen muchas obsesiones también. Entonces, esto también va dentro de esa parte organizativa. La parte de secuenciación y reorientación sobre nuestros actos. Mire que aquí también va muy implícito ciertas actividades que yo haga y que de pronto pueden ser nocivas, pueden ser planificaciones que de pronto pueden hacer daño a otras personas. Dentro de esta parte a nivel del lóbulo frontal se desencadena mucho lo que son procesos integrativos en cuanto a acciones. Es aquí donde las personas cuando tienen problemas, por ejemplo, los psicópatas, los asesinos, los violadores, los que roban, tiene mucho que ver con el desencadenar acciones en este hemisferio, en este lóbulo específicamente. Hay personas que cometen diferentes actos, por ejemplo, que mataron a alguien en un momento de dolor, de ira, de rabia, de algún efecto psicoactivo, pero ya cuando pasa eso, el lóbulo vuelve otra vez y se concentra y se activa en una función y obviamente la persona donde empieza a sentir culpa. ¿Por qué lo hice? Si yo no hubiera ido, si yo no hubiera dicho, si yo no hubiera hecho. Entonces ya empieza una reorientación sobre mis actos. Esa reorientación es todo lo bueno o lo malo, que lo aprendemos desde pequeños. Aprendemos a identificar si yo hago esto, me aplauden o me felicitan, pero si yo hago lo otro, me regañan o me castigan. Entonces, eso es una parte a nivel de reorientación y se encuentra en el lóbulo temporal. Cuando las personas pierden esa parte a nivel del lóbulo temporal por X o Y traumatismo o accidente o golpe, estos actos se pierden. Entonces la persona no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Mire que hay personas, la que llamamos coloquialmente los loquitos, ellos pueden hacer infinidad de actividades y muchas veces no tienen orientación de qué están haciendo, se quitan la ropa, se desnudan, son groseros, son hostiles, entonces muchas veces no es porque la persona quiera ser así, sino porque ya hay una pérdida directamente de esa valoración a nivel temporal. Entonces mire todo lo que puede llegar a ocurrir si de pronto se puede presentar algún problema específicamente que afecte a ese lóbulo. También está muy relacionado con los componentes conductuales y motivacionales. En los seres humanos, por naturaleza, tenemos la forma directamente de actuar bajo ciertos componentes. Digamos, si yo estoy feliz, alegre, pues todas las cosas las hago con amor, con cariño, con agrado. Pero al contrario, si yo estoy triste, pues obviamente no le pongo planificación a lo que hago. Si yo estoy rabioso, pues todas las cosas las voy a hacer de manera agresiva, voy a tratar las cosas, por decirlo, de manera, digamos, a las patadas, por llamarlo de ese momento, ¿sí? Entonces, mi parte motivacional y conductual va a estar muy establecida directamente con mi forma de pensar y mi forma de actuar en ese momento. Por eso les digo que hay personas que cometen diferentes actos, pero bajo diferentes condiciones. Pueden ser emocionales, motivacionales o bajo efectos de ciertas sustancias, pero también están muy implicados en la parte a nivel del lóbulo frontal. ¿Se encuentra una especie de reloj que nos ayuda a mantenernos en el presente? Sí. Gracias a esta parte frontal, yo puedo identificar qué día es hoy, en qué fecha me encuentro, si es de día, si es de noche, es la capacidad que tengo de mantenerme activa y mantenerme en una línea. Pero cuando la persona puede llegar a sufrir alguna alteración en esa parte, la persona se le confunde. La persona no sabe si ya almorzó, si ya desayunó, si se está levantando, si se está acostando. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a tener demencia senil o empiezan a tener diferentes enfermedades o afecciones que vayan deteriorando esa partecita, la persona puede perder ese referente. Entonces la persona no sabe si es de día, si es de noche, a pesar de que vea la luz. Entonces no identifica una referencia o una relación. Puede también presentarse por algún tipo de alteración neurológica. Bueno, lo anterior en relación con el lóbulo frontal. Lóbulo frontal relacionado con una corteza motora, es motor por excelencia. Vamos con el lóbulo parietal, que lo encontramos en la parte medial. Ocupa la zona que está sobre el hueso parietal, la parte media, relacionada con lo que es la parte perceptiva, las sensaciones específicamente, todo lo que tenga que ver con reflejos, todo lo que tenga que ver con diferentes acciones. Dentro de las funciones de este lóbulo parietal, como son perceptivas, entonces obviamente las funciones también van a esa parte perceptiva. Este lóbulo se encarga directamente de la localización de la atención visual,
localización de la percepción táctil y movimientos dirigidos hacia una meta. Si yo hablo de la localización de la atención visual, específicamente la atención es un mecanismo de percepción. Cuando yo estoy colocando atención a algo, automáticamente se me activa esta parte de mi lóbulo y me permite identificar, me permite escuchar, me permite planificar también. Entonces, por eso hablamos de la localización de la atención visual. La capacidad que yo tengo de estar mirando y al mismo tiempo, al mirar, yo estoy comprendiendo. Una cosa muy diferente es que yo esté mirando en este momento la diapositiva, pero esté pensando en otra cosa. ¿Sí? Yo estoy hablando y ustedes no me están poniendo atención, están pensando en otra cosa, pero uno los ve atentos. Esa es la atención visual. Y después uno les pregunta de qué se trataba la diapositiva o qué dibujos había en la diapositiva. Entonces, esto, profe, la puedo volver a poner porque no me di cuenta qué dibujos había. Es decir, yo no estaba atento de manera perceptual, pero sí estaba mirando. Pero muchas veces esa parte, vuelvo y repito, estaba pensando en otra cosa, entonces mi cerebro no captó. Lo que nos pasa a muchos, por eso nuestro aprendizaje muchas veces se ve bloqueado. Pero es que yo estudié, sí, yo leí varias veces, pero pude haber leído varias veces, pero estaba pensando en otra cosa, tenía un problema, o y ahora yo cómo voy a solucionar, o apenas yo termine de leer voy a ir a comer, o voy a ir a una película, entonces muchas veces mi cerebro no se enfoca en directamente lo importante. Esto está enmarcado en esta parte perceptual. Localización de la percepción táctil también tiene que ver con el órgano de los sentidos, el tacto. Entonces muchas veces este lóbulo es muy desarrollado por las personas ciegas. Los ciegos desarrollan mucha habilidad en esta parte del lóbulo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ellos reconocen más con el tacto. Pero no solamente los ciegos, cualquiera lo podemos hacer si obviamente lo estimulamos o lo entrenamos. Yo puedo determinar o localizar o identificar diferentes objetos sin necesidad de mirarlos porque ya los conozco de manera perceptiva. Yo ya sé de qué forma son, qué textura tienen. Entonces yo puedo meter mis manos a una cartera para buscar mis llaves y yo puedo tener infinidad de cosas. Pero obviamente yo voy al grano, yo voy a buscar las llaves. Yo sé que las llaves de qué tamaño son, yo sé que son varias, que suenan, la forma que tienen, entonces las puedo sacar sin necesidad de utilizar mi visión. Eso es una percepción táctil, el reconocimiento de los objetos con el tacto. Movimientos voluntarios dirigidos a una meta también tiene que ver mucho con la parte frontal. Todo lo que yo me proponga lo hago. Entonces, obviamente, esto va también de percepción. Si yo me levanto y hoy voy a hacer 20 abdominales, entonces las hago porque ya me lo fijé. Es una meta, es una percepción que yo tengo y las voy a hacer y las cumplo. Y las cumplo solamente directamente para satisfacerme a mí, no para satisfacer a los demás. Zona encargada especialmente de recibir ¿qué? Sensaciones de tacto, calor, frío, presión, dolor, temperatura y coordinación. Sí, por eso es perceptual. Utiliza todo lo que es la parte de los órganos de los sentidos, la visión, la audición, el tacto, la percepción, relación de calor, frío de manera interna o externa. Entonces todo esto está en este lóbulo. Manipulación de objetos, sí, como les dije anteriormente, la capacidad de reconocer los objetos con solo tocarlos sin necesidad de mirarlos. ¿Qué puede pasar directamente dentro de esta parte? Dentro de este lóbulo, mire que también se relaciona mucho con la parte frontal, comprensión y formulación del habla. Una cosa es que yo hable, como la parte lingüística que se desarrolla en el lóbulo frontal, pero muchas veces yo puedo hablar y no comprendo qué es lo que estoy hablando. O nos pasa mucho cuando vemos una película. La película puede estar muy buena y la película puede ser muy recomendada, pero si no la entendí, entonces me quedo en la misma. No puedo decir de qué se trataba. Eso es una comprensión y formulación. Una cosa es formular una oración, una frase, y otra cosa es decirle que me entiendan. Muchas veces nosotros nos abstenemos de hablar o de dar una opinión porque no sé si esa palabra exista o no sé si la palabra está bien dicha o no sé si esa palabra se acomode a la frase o a la oración. Entonces por eso muchas veces nos da pena y no opinamos. Es por ello, porque no tenemos un buen desarrollo comprensivo y no entendemos. Y esto nos falta es ¿por quién? Por no leer, por no buscar, por no interpretar o por no buscar sinónimos de ciertas palabras. ¿Qué puede suceder directamente si se llega a afectar este lóbulo? Se produce una lesión que se llama la anestesia. Todos sabemos que es un proceso anestésico, que es un proceso en el cual duerme en cierta parte del cuerpo para realizar X o Y proceso. En este caso, cuando la persona sufre un accidente sobre esta zona, un golpe sobre esta zona, muchas veces esa zona queda anestesiada, queda en blanco. Entonces la persona se le olvida pensar, se le olvida describir ciertos procesos, tiene problemas de memoria,
de atención. Hay personas que pueden perder la memoria por un accidente por corto tiempo o personas que pueden definitivamente perder la memoria ya de manera completa. Hay recuerdos que muchas veces nos pueden llegar y salir a flote, recuerdos de hace muchos años, pero no me acuerdo qué pasó el día de hoy. Eso sucede mucho con los abuelitos. Los abuelitos en esta parte, en cierta edad, ustedes les preguntan qué desayunó hoy y no se acuerdan, qué programa está viendo y no sabe. Pero pregúntele qué pasó hace 20, 30 años y verá que eso lo tienen ellos en la memoria remota. Entonces ellos sacan a colación, pero ellos cuentan historia. Yo cuando tenía tantos años estaba en tal parte, trabajaba en tal cosa, hacía tal cosa, pero ahorita no me acuerdo de cómo se llaman mis hijos o dónde estoy. ¿Por qué? Porque son procesos que obviamente se van a ir perdiendo poco a poco, que no les da importancia. En cambio, cuando la persona cuenta en un viaje que estuvo, así fuera hace muchos años, una persona que vieron hace muchos años, es porque le dieron importancia. Muchas veces hay cosas que uno le preguntan de manera diaria, ay no, yo no me acuerdo. ¿Usted se dio cuenta cómo estaba vestida fulana o sutana? No, ni idea, ni la miré, porque no fue importante. Mientras que si es algo importante para mí, si esa persona me gusta, me agrada, le miro desde los zapatos, las uñas, el cabello, qué traía, los aretes y la describo de manera específica. Esto va en ese lóbulo. Entonces la capacidad que tenemos de planificar también, de contextualizar, de identificar y de sacar más adelante, pues si necesitamos ciertos recuerdos específicamente. Entonces eso tiene que ver con la parte del lóbulo parietal. Tiene también unas características muy importantes. Dentro de esta se desencadena una capacidad de leer y comprender lo que estamos leyendo, se llama la alexia. Que yo pueda leer y me pregunten de qué se trataba la lectura y yo identifique. Había un personaje así asado, principal, secundario, X o Y. También tiene que ver con la afección. La falta de esa comprensión, de que yo lea pero no entienda con facilidad, se llama la alexia. Lo mismo para la parte matemática, la calculia, capacidad de realizar cálculos matemáticos sencillos. Su afección se puede llamar la acalculia, la dificultad que yo tengo de aprender ciertos procesos básicos de manera rápida. Tengo que estar ensaye y mire nuevamente. Dentro de este lóbulo también hay otra afección que se llama una capacidad, primero que todo, de reconocer las partes de mi cuerpo, identificarlas. Se llama la autotopognosia. Es la capacidad que yo tengo del esquema corporal que lo aprendemos desde niño. Yo tengo 2 brazos, tengo 2 piernas, tengo una cabeza, tengo un tronco. Eso se llama la autotopognosia. Pero cuando la persona puede sufrir alguna alteración de este lóbulo, puede sufrir de autotopoagnosia. La dificultad que tiene el individuo de reconocerse, la pérdida de su esquema corporal, la no identificación de dónde está, si está hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, si tiene una parte izquierda o derecha del cuerpo, ¿sí? Superior e inferior. Esto es muy correlativo cuando la persona sufre algún accidente y sufre una amputación traumática. Muchas veces esta parte de la pérdida de una extremidad corporal, la persona pues se tarda o se demora tiempo en aceptarla. La persona puede decir, es que yo tengo mi brazo derecho y lo perdió en un accidente, pero todavía el cerebro está marcado que desde que nacimos tenemos 2 brazos, uno izquierdo y uno derecho. Entonces esto es un proceso también de aceptación. Se llama la autotopognosia, la dificultad que hay de reconocer o de aceptarse si algo ha sucedido. Bueno, tenemos lo que es la parte a nivel del lóbulo occipital, es uno de los más pequeñitos. Dentro de la parte del lóbulo occipital se encuentra lo que es la parte a nivel de procesos visuales. Es una corteza visual por excelencia. Está localizado en la parte posterior y tiene que ver mucho con toda la parte a nivel de la atención y percepción visual. Dentro de este lóbulo que se desencadena, elaboración del pensamiento y la emoción, interpretación de imágenes y reconocimiento de ruidos, visión, reconocimiento espacial, discriminación del movimiento y los colores. Elaboración del pensamiento y la emoción. Obviamente todo lo que yo planifique y todo lo que piense automáticamente se me convierte en esto, en una idea, en algo representativo. Un ejemplo de una elaboración del pensamiento y la emoción. En este momento pues yo estoy pensando en comerme algo bien rico, ¿sí? Estoy pensando en un helado. Entonces, puedo estar hablándole a ustedes aquí de la explicación y en mi cerebro, en mi mente, yo tengo el helado. Entonces, yo quiero un helado de fresa, por ejemplo. Me lo imagino. Y al imaginármelo, también mis papilas gustativas entran a jugar
Un papel muy importante, empiezo a saborearlo sin necesidad de que lo tenga, porque lo estoy elaborando de manera imaginaria. Esto va dentro de esa parte a nivel del lóbulo. ¿Cómo elaboro yo un pensamiento y lo convierto en una emoción? O yo puedo pensar en alguien en este momento y yo sé que me voy a ver con esa persona dentro de una hora, entonces me emociono, entonces me pongo la mejor ropa, voy con la mejor actitud. Bueno, todo esto, ¿por qué? Porque primero ya elaboré, me imaginé ese pensamiento y luego lo voy a convertir en algo emotivo. Así nos pasa muchas veces cuando nosotros queremos algo, cuando estamos esperando por un tiempo por algo, que algo suceda, una buena noticia. Entonces ya me la estoy imaginando y de una vez la convierto en algo emotivo. Interpretación de imágenes, reconocimiento de ruidos. Sí, también está en esta parte a nivel del lóbulo occipital porque es visual. Primero que todo, esa interpretación de imágenes yo me la creo en mi memoria y luego automáticamente le hago un reconocimiento. Ejemplo, estoy escuchando que en la calle está pasando una banda de marcha, me están tocando. Yo no necesito ir hasta la ventana para ver que hay un tambor, que hay una trompeta, porque yo ya lo vi. Yo ya sé cómo es una banda de marcha, entonces ya lo reconozco. Primero ya me hice una representación mental en mi cerebro, pero automáticamente a través de mi oído identifiqué qué era. Entonces mire que estos estímulos se relacionan mucho. Tiene en cuenta la visión, reconocimiento espacial, discriminación del movimiento y los colores. Sí, obviamente la planificación de la visión, visión central, visión periférica, visión de lejos, visión de cerca, reconocimiento espacial. Yo puedo cerrar mis ojos y automáticamente sé que hacia la parte derecha hay una puerta, hacia la parte izquierda hay una ventana, o hacia la parte de adelante hay una mesa, o hacia la parte de atrás hay una escalera. Eso es un reconocimiento espacial porque yo ya primero lo vi y luego ya lo volví en percepción. Mire lo que nuestro cerebro, como muchas veces nos engaña, nos juega pasadas, que puede ser que el cerebro tenga mayor connotación directamente sobre mi cuerpo que la misma forma directamente como yo veo las cosas. Un ejemplo muy grande de esto es, yo ya conozco mi casa, obviamente porque vivo ahí, entonces yo sé dónde hay una escalera, dónde hay una mesa, dónde hay una puerta, entonces yo puedo llegar en la madrugada y todo está oscuro. Entonces yo sé que hay 4 escaleras y que si volteo a la derecha hay una puerta y si abro esa puerta luego hay otro escalón, entonces yo ya lo sé y no me golpeo porque ya yo lo reconozco sin necesidad de que vea. Pero me cambian directamente pues la casa, entonces me voy para otra parte y también llego en la madrugada, pero no conozco yo esa casa, entonces no sé, entonces al abrir la puerta me golpeo con lo primero que haya, no tengo que buscar a tientas, colocar las manos para ver dónde está la pared o dónde hay una puerta o dónde busco una luz. Esto todo automáticamente lo hago por un reconocimiento espacial. Muchas veces yo ya lo sé automáticamente. Discriminación del movimiento. Yo ya sé que me puedo mover hacia la izquierda, hacia la derecha, dependiendo del espacio en el que esté. O simplemente con el hecho de girar mis ojos, sin necesidad de girar mi cabeza y mi cuerpo, yo sé quién está a la izquierda y quién está a la derecha. Identificación de los colores. Colores claros, oscuros, ¿sí? Opacos, combinación de colores, todo eso lo sé a través de la interpretación visual. ¿Cómo viaja o cómo llega mi interpretación visual a mi cerebro? Mire que la información, como ustedes ven en la imagen, llega cruzada, vuelvo y repito, no es que yo esté viendo automáticamente un ejemplo aquí como el árbol, entonces yo estoy viendo el árbol y el árbol así está, no, primero mi cerebro lo identifica de manera, eh, digamos, volteada. Mi cerebro toda la información que llega la recibe al contrario, al revés, mi cerebro no la recibe así tal cual, organizada, no, mi cerebro todo lo que yo vea, colores, formas, cualquier cosa siempre lo recibe al revés, pero es un proceso a nivel refractario en el cual esa información viaja a través del nervio óptico y lo convierte directamente en una referencia, lo convierte directamente en un estímulo. Todo esto lo hace a través de quién? De la retina, del iris, del cristalino, de la pupila, de la forma de cómo yo capto la información, la refracción, cómo la aumento, la disminuyo. Entonces eso tengo la capacidad directamente de identificar. Por eso cuando la persona tiene dificultades visuales, astigmatismo, miopía, estrabismo, se le dificulta reconocer los objetos, tiene que utilizar algún mecanismo refractario como unos lentes, unas gafas, alguna amplificación para poder acomodar lo que es la parte visual. Todo esto está dentro de la parte occipital,
¿Qué suele suceder o qué llega a pasar directamente si la persona pues sufre algún golpe? Mire que muchas personas se han caído y se han golpeado la parte posterior de la cabeza, el lóbulo occipital, y al despertarse las personas ven borroso o dicen que se les dificulta enfocar. Muchas veces puede haber pérdida parcial de la visión o puede haber ceguera completa, dependiendo del daño, del traumatismo, de la afección neurológica. Y tenemos lo que es el otro lóbulo que se encuentra en los bordes laterales, lóbulos temporales. Tiene que ver con la parte auditiva. Ya vimos la parte a nivel del gusto, del tacto, de la sensación, de la visión. Entonces nos quedaría lo que es la parte de la audición y el equilibrio. El lóbulo temporal, localizado en los bordes laterales o temporales específicamente, tiene que ver con procesos a nivel auditivos y también con la memoria y el equilibrio. En este caso la memoria se llama el hipocampo, la capacidad que tenemos de percibir y de recrear y de recordar. Este lóbulo es denominado la corteza primaria por excelencia, sí, porque básicamente desde que se empieza a generar el ser humano o desde que empieza la creación de vida, por llamarlo de esa manera, el primer órgano que se desarrolla de percepción es el oído. Por eso indican mucho a las madres que le hablen a los niños, que le canten, que el papá le hable, porque cuando el niño nace, lo primero que él utiliza es la audición. El niño no ve, ¿sí? La parte visual todavía no está activa, el niño ve sombras o negro, pero la parte auditiva sí está bien especializada y él reconoce a la mamá, tanto en la parte auditiva como en la parte olfatoria. Él reconoce y huele a la mamá porque obviamente la escuchó a los 9 meses y estuvo recibiendo la alimentación durante toda la parte a nivel de la gestación. Reconoce la voz del papá porque le habló también, o reconoce alguna música o canción característica, por eso el niño cuando le ponen esa canción se calma. Entonces es por ello, porque el primer estímulo que reconocemos es la audición. Ya después el niño empieza con la parte visual. Por eso el niño voltea cuando reconoce la voz de la mamá y la busca. No es que el niño la esté viendo, sino que busca el estímulo auditivo. Contribuye al balance, el equilibrio y regula la emoción, la motivación, la ansiedad, el placer y la ira. Sí, básicamente, ¿qué sucede con esto? Obviamente a través del oído podemos recepcionar o captar diferente tipo de información. El balance y el equilibrio, porque en el oído medio está un sistema que se llama el vestibular, que es el que se encarga del equilibrio de mi cuerpo. Si a mí me golpean la parte del oído, me puedo desmayar, puedo perder el control de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque ataca directamente ese sistema. Por eso es que el oído es muy importante con el equilibrio y la coordinación. Regula las emociones y las motivaciones. Sí, eso pasa con la parte también visual. Si yo veo algo bonito que me gusta, automáticamente mi motivación cambia, me alegro. Lo mismo, si yo escucho algo que me genera placer, una canción, la voz de una persona, yo me motivo y me da felicidad. O al contrario, si yo escucho un ruido demasiado alto, me da rabia. Si no tolero los ruidos, si estoy en un tráfico y todo el mundo pita, me da dolor de cabeza, me da angustia, ¿sí? Me da ira. También tiene que ver con la parte de la ansiedad. La ansiedad, muchas veces las personas que sufren de sobrepeso, sobre todo a personas que son ansiosas, muchas veces lo manejan con la parte a nivel del oído. Entonces hay tratamientos que trabajan acupuntura, por ejemplo, que les colocan agujas, les colocan imanes en los pabellones auriculares. ¿Por qué? Porque son sensaciones o percepciones de mayor recepción y eso disminuye lo que es la ansiedad en la persona. Por eso trabajan mucho con la parte a nivel de los oídos o trabajan con la palma de las manos o la planta de los pies en reflexología. Son puntos específicos en los cuales llevan información sensorial a través de los músculos. Asisten a la planificación, la coordinación, el control y la ejecución de las conductas. Sí, también todo lo que yo hago, los movimientos que ejerzo, la parte de modificación de mis procesos a nivel conductuales, o sea, todo lo que referencio con lo bueno y lo malo también tiene que ver con los órganos de los sentidos. Entonces les decía anteriormente que dentro de las áreas anatómicas hace referencia a la función de cada lóbulo. Entonces vuelvo y repito, puede ser cortezas o áreas anatómicas, es lo mismo. Dentro del lóbulo frontal, ¿cuál es la corteza por excelencia o el área anatómica? Excelencia es la parte motora voluntaria. La planificación, motora y premotora, cómo organizo mi movimiento y cómo lo planifico específicamente. Se da en el lóbulo frontal y tiene que ver con el movimiento voluntario, los brazos, las piernas, los movimientos de los dedos específicamente. Dentro del lóbulo parietal,
Saben que el lóbulo parietal es el que se encuentra en la parte medial y tiene que ver con la percepción, con las sensaciones, con los estímulos. Entonces es el área de la sensibilidad somática. Todo lo que siento, todo lo que percibo, lo encuentro directamente en esa parte a nivel del lóbulo. La parte auditiva lo encontramos en los lóbulos temporales, que lo encontramos al lado y lado en el oído medio. Es la percepción de escuchar y de interpretar a través de los sonidos. El área visual, lóbulo occipital, todo como interpreto directamente, identifico una imagen, una figura y la convierto en algo real. Y por último tenemos un área que se llama el área de asociación, que es el aprendizaje. El área de asociación tiene que ver la forma de cómo aprendo, de cómo desarrollo mi inteligencia, cómo genero diferentes tipos de conocimientos o aspectos a nivel cognitivo o aprendizaje. Entonces ahí están las diferentes áreas del cerebro que tiene que ver con la parte de las cortezas. Vuelvo y repito, en el lóbulo parietal, área motora por excelencia o premotora, en el lóbulo frontal, perdón, área motora, en el lóbulo parietal, área sensitiva, en el lóbulo temporal, área auditiva, en el occipital, área visual y área cognitiva y de aprendizaje denominada área asociativa. Esto en relación con directamente pues las funciones de cada uno de los lóbulos. Nuestro cerebro tiene o está acompañado por estructuras, diferentes estructuras, unas más grandes que otras, pero recuerden que todas las estructuras del cerebro en realidad no es que sean grandes por la forma del cerebro y la ubicación del cerebro. En el cerebro tenemos lo que es la connotación de los hemisferios, los lóbulos, los cuerpos callosos, vuelvo y repito, y también estructuras como el cerebelo, el tallo, el bulbo raquídeo, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, cada una de las estructuras, la médula también. Entonces, cada uno de los componentes que forman parte de la estructura cerebral. Entonces, son varios, son directamente relacionados con estructuras de complementación. Dentro de ellas tenemos pues lo que es la parte a nivel de una parte del cerebro que se llama el diencéfalo. El diencéfalo se encuentra ubicado en lo que es la relación de los hemisferios cerebrales, en lo que es la connotación directamente de ubicación de ciertas funciones, percepciones, procesos cognitivos también y funciones primarias y vitales de mi cuerpo. El diencéfalo está situado entre los hemisferios y obviamente también desencadena lo que es la parte final del cerebro, que es el tronco encefálico. A través del diencéfalo se establecen la mayoría de los estímulos que recibe mi cuerpo, los organiza y los convierte en procesos a nivel de funciones o acciones o también de estímulos. Dentro del diencéfalo está compuesto por varias estructuras. Es una estructura grande, pero está subdividida en varias estructuras, en las cuales tenemos el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Cada una de ellas está relacionada o está establecida directamente con diferentes acciones, vuelvo y repito. Entonces, hablamos que el diencéfalo es una parte grande, por llamarlo de esa manera, y está subdividido en estas características de las cuales se desencadenan procesos importantes biológicos, fisiológicos y también pues todo lo que tenga que ver con relaciones primarias y primordiales para el desarrollo de mis actividades. Vamos a hablar qué sucede en cada una de ellas. Tenemos el hipotálamo. Hipotálamo es una glándula, pero es una de las glándulas más importantes y referentes para el desarrollo de otras actividades vitales y prioritarias en mi cuerpo. El hipotálamo es una glándula que forma parte del diencéfalo y se sitúa por encima de la hipófisis. Igual son estructuras muy pequeñitas y se pueden dar cuenta ustedes en la figura. El hipotálamo y la hipófisis son dos glándulas muy pequeñitas. ¿Para qué me sirve el hipotálamo? El hipotálamo es un liberador hormonal. Esa parte de la liberación de las hormonas es la que me permite en ciertos momentos generar placer, sensaciones, generar diferentes tipos de reacciones a nivel corporales, fisiológicas específicamente, de secreciones. Mire que muchas veces hay ciertos procesos en mi cuerpo que me generan placer, como hay otros procesos que también me pueden desencadenar dolor, me pueden desencadenar rabia, me pueden desencadenar enfermedades. Todo esto viene a través de procesos glandulares u hormonales. Todos los cambios que yo tengo a través de mi estructura fisiológica
están determinados por la parte endocrina o por la parte hormonal o por la parte enzimática y vienen desde esta estructura que se llama el hipotálamo. Permiten la inhibición o estimulante en la secreción de hormonas, como la hipófisis, ¿sí? Por eso muchas veces yo puedo sentir placer, sensación de agrado o desagrado. ¿Por qué? Porque obviamente las hormonas están cambiantes o están mandando diferentes tipos de información. El hipotálamo sirve como un regulador. Regula ciertos procesos a nivel de secreciones, de procesos enzimáticos, de degradación de alimentos, por ejemplo, de generar diferentes tipos de reacciones a través de líquidos corporales, por ejemplo, eso lo hace a través del hipotálamo. Mire también en qué participa, regula el hambre, el apetito y la saciedad. Es una hormona que se encarga específicamente de estar distribuyendo información a ciertas partes de mi cuerpo, en este caso a los órganos viscerales y en relación con la parte metabólica. Regula el hambre. Esta hormona es la que me permite decir la cantidad o la ansiedad de hambre que puedo tener en este momento o tener directamente unas pautas de organización, a qué horas desayuno, a qué horas almuerzo, a qué horas ceno, ¿sí? Esto lo hace a través de la hormona. Regula el hambre. En este momento yo puedo estar en una conferencia y no puedo salir a comer y mi estómago empieza a sonar. Esos sonidos vienen directamente desde el hipotálamo, que me está diciendo la hormona, bueno, ya es hora de comer, tengo hambre, quiero comer. Muchas veces esa saciedad o esa ansiedad se convierte en un estímulo perceptivo. Hay veces que yo quiero comer algo de sal, o hay veces que quiero comer solo dulce. Esto lo identifico a través de mis papilas gustativas y mire de dónde viene, desde la parte del hipotálamo, específicamente. Entonces, en ese momento yo no tengo cerca algo para comer, entonces engaño a mi cerebro pasando saliva o tomo agua, pero mi cerebro no quiere agua, específicamente la hormona quiere algo de sal, algo de comer, de masticar, algo sólido, no líquido. Se acaba la conferencia, después de media hora, por ejemplo, y salí a buscar algo de comer, ya no tengo hambre. Tanto era el hambre que tenía en ese momento, pero como no le respondía a la hormona, el hambre se fue y automáticamente me genera ciertos procesos. Muchas veces la persona cuando no come en el momento que necesita, se puede volver de mal genio o le da dolor de cabeza o le da desmayo o se le baja la tensión. Hay muchas formas de cómo reacciona mi cuerpo, pero esto es porque la hormona manda demasiada información, está secretando demasiada información hormonal y que en ese momento ya quería comer. Ya después fui a satisfacer la necesidad de comer, ya no quiere comer, entonces ya la comida no me sabe igual o ya estoy llena, sin necesidad de comer. Hay personas que miran la comida y se llenan. ¿Por qué? Porque es tanta la ansiedad que tenía la hormona en ese momento, pero como no se satisfació en ese instante, entonces obviamente la hormona ya borra esa parte a nivel de connotación o de interpretación sensitiva y ya no quiere. Y muchas veces comemos sin ganas, comemos sin gusto y no le encontramos sabor o no le encontramos placer a la comida, es por eso. Muchas veces la saciedad, hay personas que comen y comen y comen y no se llenan, entonces les dicen que comen de gula. No, es porque la hormona todavía no se encuentra placenteramente llena. Entonces la hormona puede mandar esa información de que quiero y quiero más. Esto le sucede mucho a las personas que son delgadas, de contextura delgada, que muchas veces comen y no engordan. No es porque tengan problemas automáticamente, sino porque su metabolismo es de esa manera. O muchas veces sí pueden tener desencadenados problemas a través de lo que es la tiroides, que es una hormona también que se encarga de procesos a nivel metabólico y viene desde el hipotálamo. Regula el ciclo del sueño y de la vigilia. Esto sucede igual que la comida. Muchas veces tengo tanto sueño que quiero dormir, pero no estoy en mi cama, no estoy en un sitio apropiado para dormir. Entonces no puedo dormir, entonces me echo agua en los ojos, tomo un tinto, tomo algún energizante para engañar a la hormona. Entonces de pronto muchas veces el sueño se me puede ir por cuestión de momentos, pero el sueño vuelve y aparece. Es tan traicionero el sueño que muchas veces me puede ganar. Por eso la persona puede sufrir accidentes automovilísticos o puede sufrir diferentes tipos de alteraciones. Pero en ese momento no tengo la capacidad para ir a acostarme. Entonces paso el tiempo. Ya cuando llego a mi casa, quiero acostarme porque tenía muchísimo sueño. El sueño ya se me va. Paso a un estado de vigilia. Ya el sueño, ya como no, en ese momento la hormona no la complací, entonces ya la hormona queda activa y no duerme. Entonces paso a un estado de vigilia que la persona pues obviamente sufre de insomnio.
no puede dormir, no concilia el sueño o debe tomar algún medicamento para dormir. Entonces, mire todo lo que ella se encarga de involucrarnos y se encarga también de mantener como un control sobre mi cuerpo. Y también participa en lo que es la parte de disfunciones en el ciclo menstrual, el crecimiento y la contractibilidad. Sí, esto también tiene mucho que ver y yo siempre les doy un ejemplo como para que tengamos una relación más connotada, sobre todo en nosotros las mujeres. Esta hormona juega con la parte emocional y la parte sentimental, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho con el estado de ánimo que tiene la persona en ese momento. Disfunciones en la parte menstrual, en la parte a nivel de contractibilidad del músculo, en específico en los cólicos, en los calambres o en los tics, como les decía, en los músculos. Disfunciones en la parte menstrual. Muchas veces la mujer está en un estado de estrés demasiado alto. Y al tener un estado de estrés demasiado alto, muchas veces estos procesos sobre todo a nivel vitales en la mujer como es la menstruación, se pueden bloquear. Muchas veces la persona puede dejar, no le llega el periodo en el tiempo que es. Entonces son problemas hormonales, ¿sí? O muchas veces le llega demasiado fuerte. Hay mujeres que les llega el periodo demasiado fuerte y con dolor, que las mandan al hospital. Entonces hay que canalizarlas, hay que pasarles algún calmante o duran todo el día malhumoradas. Todo esto es también por la reacción de esta hormona. O también nos puede engañar. Muchas veces suele suceder que la persona tenga relaciones sexuales y no se cuide. Entonces la hormona está muy activa y empieza a mandar mucha secreción de fluido u hormonal de interpretación. Entonces, lo primero que piensa la mujer es, estoy embarazada porque no me cuidé, no me ha llegado el periodo, me tenía que llegar el 27 y ya estamos a 3 del otro mes y no me ha llegado. Esto se convierte en sugestión. Esa sugestión la hormona la siente y es placentera para ella. Entonces la persona está nerviosa, pensativa, no duerme, no come porque piensa que está embarazada. Pero entonces, ¿cuándo se acaba esa desesperación? Cuando la persona se hace una prueba. Entonces la persona tiene los síntomas de que tiene náuseas, que tiene vómito, que tiene mareo, entonces ya está embarazada, pero es porque la hormona está jugando ese tipo de característica. ¿Por qué? Porque siente la necesidad o la ansiedad que tiene la persona en ese momento, el nerviosismo, entra en crisis. Entonces la persona va y se saca una prueba sanguínea y le sale negativa. Al salir negativa, obviamente uno descansa, no estoy embarazada. Al descansar, bajan los niveles de ansiedad y automáticamente puede ser que le llegue el periodo. Entonces la hormona ya no juega más un papel en esa partecita y se calma, se tranquiliza. Pero mire todo lo que puede llegar a engañarnos y a jugar directamente con la parte emocional y la parte conductual. La otra que tenemos, la otra estructura que tenemos es el tálamo. Está muy relacionada también con el hipotálamo. Es muy pequeñita, la encontramos en toda la parte central de la estructura del cerebro medio. Tenemos que el tálamo se encarga específicamente de varios procesos característicos. Tiene que ver cómo en el tálamo llegan toda la información sensorial, perceptual y motora. Es decir, llegan todos los estímulos que son vitales e importantes para que mi cuerpo funcione, para que funcionen mis músculos, mis articulaciones, mis estructuras, órganos viscerales. Bueno, en el tálamo es como un centro de acopio, es una recepción. Una recepción, ahí llegan los estímulos y el tálamo se encarga directamente. Ustedes son motores, van por esta vía. Ustedes son sensitivos, van hacia esta parte. Ustedes son de aprendizaje y cognitivos, van hacia este lugar. Entonces, en el tálamo es donde se desencadenan funciones, tanto sensoriales, motoras, como de aprendizaje o cognición. Obviamente es una de las estructuras de mayor valor o referencia para desencadenar diferentes procesos o actividades de mi cuerpo. Tenemos el subtálamo, está delante del tálamo y cerca al hipotálamo. El subtálamo es una estructura que se encarga de la parte corporal, expresión y movimiento. Se relaciona con todo el movimiento y estructura voluntaria de mi cuerpo. Cuando hay una lesión sobre el subtálamo, ese movimiento se pierde. La persona empieza a tener movimientos incontrolados, involuntarios y obviamente no tiene control sobre sus propios movimientos. Una de las lesiones que se pueden producir en la corea significa los movimientos involuntarios repetitivos. Cuando la persona sufre de Parkinson, por ejemplo, los que tienen alteraciones neurovegetativas en esta zona, como el Parkinson, se pierde toda la coordinación corporal y afecta mucho lo que es la estructura a nivel del subtálamo. Y la otra se llama el epitálamo. Situada sobre el tálamo, automáticamente el epitálamo se encarga de regular una hormona que se llama la melatonina.
Esa hormona es la que me ayuda o es la que directamente me mantiene en un reloj biológico interno. Ese reloj biológico lo tenemos todos, sí. Obviamente es un reloj que me permite identificar a qué horas o cómo se desencadenan ciertos procesos. Entonces hay personas que están acostumbradas a levantarse desde las 5 de la mañana, ya automáticamente el cuerpo se despierta a esa hora, desayuna a las 7, almuerza a las 12, cena a las 6, y si se pasa de ese tiempo, obviamente el cuerpo empieza a reaccionar de manera desequilibrada. Entonces ese reloj interno, yo a tal hora voy al baño, procesos fisiológicos, y son puntualitos. Hay personas que van al baño siempre a la misma hora. Es una regulación del reloj interno que se llama la melatonina y lo encontramos en el epitálamo. Favorece la comunicación entre el sistema límbico y la formación reticular. El sistema límbico se encarga de toda la parte a nivel de procesos de aprendizaje, memorias, transiciones que pueden pasar en todo el desarrollo de mi vida. Y el sistema o la información reticular tiene que ver también con la parte perceptual, cognitiva. Entonces, obviamente el epitálamo tiene que ver mucho con procesos a nivel de memoria, de atención y de también de generalidad, específicamente de funciones vitales y primarias de mi cuerpo. Entonces, en relación directamente o en resumen, tenemos que el tálamo es una estructura que la encontramos en la parte medial del cerebro, en el cerebro medio. Es el receptor de los diferentes estímulos vitales e importantes para mi cuerpo, como cuáles motores, sensitivos y cognitivos. El hipotálamo es una de las estructuras específicamente que se encargan de la regulación, segregación a nivel de procesos biológicos, vitales, importantes, hormonales, endocrinos, específicamente con actividades hormonales. Regula el sueño, el apetito, el ciclo menstrual, la vigilia y las diferentes funciones corporales. El sistema límbico tiene que ver con toda la parte a nivel de procesos conductuales, emocionales, motivacionales y también procesos de memoria a corto plazo o memoria a largo plazo. También tenemos otra estructura que se llama la amígdala. La amígdala es si se dan cuenta ustedes, el punto rojo es el más pequeñito, parece una alberja. Específicamente la amígdala es una parte de la estructura del diencéfalo. El diencéfalo tiene el diencéfalo, el mesencéfalo y el telencéfalo. Dentro de esta estructura, la amígdala se desencadena un proceso muy importante en mi cuerpo, que tiene que ver con ¿quién? Con la memoria, la emoción y el miedo. Gracias a la amígdala se pueden desencadenar diferentes acciones en las cuales el cuerpo puede experimentar sensaciones a nivel de procesos a nivel, por ejemplo, del miedo. Muchas veces las personas o tenemos miedo de ciertas funciones o de ciertas cosas. Hay personas que de pronto pueden decir que nunca le tienen miedo a nada, pero el cuerpo reacciona ante diferentes procesos. Puede ser que yo le tenga miedo o fobias a unos animales, a la comida, a ciertos espacios, ¿sí? Entonces eso también va dentro de esta reacción a nivel de la amígdala. El miedo va muy de la mano con las emociones. Dependiendo de la conducta que yo tenga en ese momento, puedo sentir temor, puedo sentir rabia, puedo sentir ira, miedo, ¿sí? Sensaciones. Un ejemplo que yo siempre les doy es cuando vemos una película de terror. Entonces, a mí me encantan las películas de terror, entonces estrenan una película y estoy emocionada porque la voy a ver. Entonces voy, veo la película y todo el tiempo la película está en un suspenso y en un pánico, entonces mi cuerpo está acelerado, mi corazón, mi ritmo cardíaco. Esto es porque la amígdala está activada, está llenando mucha emoción en esa estructura. Entonces ese miedo después se me convierte en algo irreal. Yo puede ser que llegue a mi casa, entonces me da miedo apagar la luz porque vi una imagen, una sombra, entonces me acuerdo de la película. Miro debajo de la cama, miro en el closet, miro en el balcón, miro en la puerta, a ver si no hay nadie. Entonces, ¿por qué? Porque tengo la película tan marcada que me activó directamente esa partecita. Lo mismo también sucede mucho cuando voy por una parte oscura o voy sola. Entonces yo siento que alguien me está siguiendo, que me van a robar el celular o que me van a robar lo que llevo y miro para todos lados y cualquier sombra se me parece a una persona y escucho pasos y escucho ruido. ¿Por qué? Porque la amígdala está tan emocionada que me transmite esa información y se me convierte específicamente en una afección. En este caso, en temor, en pánico. Hay personas que por pánico pueden quedar en shock, pueden desmayarse o se les va el habla o se les baja la tensión. Eso es porque directamente está muy estimulada esa estructura que se llama la amígdala. Específicamente tiene que ver con el miedo y las sensaciones y las emociones. El hipocampo
se relaciona con la corteza cerebral y se ubica en el interior del lóbulo temporal. Mire dónde está ubicada, donde está la parte a nivel del oído y el equilibrio. El hipocampo es una estructura muy importante para la memoria, la atención, la concentración. Básicamente en el hipocampo se desencadenan muchos procesos de aprendizaje. En el hipocampo quedan todos los recuerdos desde la niñez, la infancia, los recuerdos bonitos y agradables y también desagradables o dolorosos. Entonces yo puede ser que me acuerde de qué pasó hace 10 años, en qué fiesta estuve, qué familias estaban, o cuando se murió un ser querido, o una mascota, lo que sea, el hipocampo lo recuerda, ¿sí? Es como un celular que uno guarde directamente o haga un backup, ahí queda automáticamente grabado, ese es el hipocampo. Se encarga de grabar, de organizar y de guardar todos aquellos recuerdos, emociones y motivaciones que en algún momento pues fueron importantes en mi vida. Tenemos otra estructura ya en la parte baja del cerebro que se llama el cerebelo. El cerebelo es una estructura muy pequeña que se encarga de planificar y coordinar con el tálamo, es muy relativo con el tálamo, de organizar toda la parte de funciones sensitivas y motoras. En el cerebelo se desencadenan y se encargan de procesos importantes para mi cuerpo, como cuáles es un regulador del temblor fisiológico, de movimientos involuntarios también, con el hipotálamo. Tiene funciones características como cuáles mantener un equilibrio corporal, regulación del tono muscular, mire donde viene toda la parte de funciones del tono muscular desde el cerebelo. Coordina toda la parte de movimientos de sintonización fina, como cuáles los movimientos de mis dedos, de mis manos, específicamente movimientos voluntarios. Entonces el cerebelo tiene que ver mucho con la parte del equilibrio, el movimiento y toda la parte a nivel de la percepción. Y tenemos también lo que es la parte de la corteza cerebral. En la corteza cerebral es un manto, es una capa que está cubriendo los hemisferios, tanto los lóbulos, los 4 lóbulos e hemisferios izquierdo y derecho. La corteza cerebral se encarga específicamente de que se desarrollen o se desencadenen procesos como cuáles, como la memoria, la imaginación, el juicio, la percepción y la capacidad de decisión. Cuando la persona sufre un accidente, un golpe, un traumatismo sobre esa estructura, básicamente lo primero que se pierde, la persona muchas veces no sabe cómo se llama, de dónde está, qué fue lo que pasó, no se acuerda, tiene lagunas mentales. ¿Es por qué? Porque la corteza cerebral fue la que recibió ese traumatismo y muchas veces puede perder por algún tiempo esas funciones, aunque se pueden recuperar automáticamente si el daño no es más grande o más extenso. Ya para la parte final de las estructuras cerebrales o del cerebro tenemos el tronco encefálico. El tronco encefálico es el árbol de la vida, denominado el árbol de la vida también con lo que es la parte a nivel de la estructura del mesencéfalo, ¿sí? O el bulbo raquídeo. El tronco encefálico, su nombre lo indica, es una estructura que está en la parte final del cerebro y se comunica directamente con la estructura del tronco del cuerpo, específicamente con la médula espinal. Está debajo del sistema límbico, se encuentra en el tronco del encéfalo, es responsable de funciones vitales y prioritarias como cuáles, la respiración, los latidos del corazón, la presión arterial. Está formado por el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Tiene varias estructuras a la par que se encargan de procesos vitales, funciones vitales y prioritarias. Vuelvo y repito, el latido del corazón, la respiración, la presión arterial, la parte a nivel sanguíneo. El bulbo raquídeo es una estructura que está muy similar o está muy de la mano también con la parte a nivel del tronco encefálico. Tiene que ver específicamente con la función y correlación de información nutricional hacia la médula espinal. Ustedes saben que la médula espinal se desencadena desde la estructura del sistema nervioso central y lleva información a la columna a través de las raíces nerviosas. Automáticamente el bulbo raquídeo también se encarga de funciones vitales como cuáles. Regula también la parte del corazón, funciones respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras. Toda la parte de oxigenación, estímulos, recepción y percepción a través de la parte sanguínea de mi cuerpo. Otra de las estructuras también se llama el mesencéfalo o cerebro medio. El mesencéfalo va muy de la mano con el lóbulo occipital. Se encarga del control de las funciones de la vista, de las respuestas de la visión, forma, tamaño, clarificación, identificación. Tiene que ver con movimientos de los ojos hacia la parte de arriba, hacia abajo, hacia la parte lateral, dilatación de la pupila, movimiento del cuerpo, equilibrio, coordinación y también de procesos auditivos.
Y tenemos lo que es la parte a nivel de las estructuras que protegen el cerebro, que se llaman las meninges, que ya en alguna ocasión los hablamos. Las meninges específicamente son las capas que cubren y protegen los lóbulos, el cerebro como tal. Se encarga directamente de proteger y de evitar que el cráneo o el cerebro como tal sufra algún traumatismo y dañe las estructuras que les hablé anteriormente. Las meninges están compuestas por 3 capas, una que se llama la dura madre, que es la externa, otra que se llama la aracnoides, que es la medial, y otra que es la interna y tiene procesos neurológicos que se llama la pía madre. ¿Cuál es la función de las meninges? Tiene 2 funciones muy específicas, una protección biológica, otra protección mecánica. Protección biológica porque nos protege de virus o bacterias que puedan afectar el cerebro, y protección mecánica a través de los golpes o los traumatismos específicamente. Cada una de las capas pues tiene una función característica. La dura madre es la más externa, está protegiendo la parte superficial, por llamarla de esa manera, del cerebro, y también tiene que ver con lo que es la parte a nivel cognitiva y de aprendizaje y de memoria. Por fuera es dura y por dentro es lisa o es blanda. La aracnoides es la capa media que está entre toda lo que es la parte a nivel de lubricación del cerebro con el líquido cefalorraquídeo y la parte nutricional. Es una capa delgada y delicada y permite obviamente que no dañen o que no entren agentes infecciosos también hacia la parte más interna del cerebro. Y tenemos la más interna, la pía madre, que está relacionada con estímulos sensoriales perceptivos, con estímulos dolorosos, nerviosos y también obviamente con toda la parte a nivel de protección de órganos principales. La pía madre es más interna y es vascularizada y recibe nutrición a través del líquido cefalorraquídeo. Y nuestro cerebro hace un proceso que se llama la irrigación cerebral. Es un proceso específicamente que ayuda a oxigenar. Si el cerebro no irrigara de manera diaria, mi cerebro estaría taponado completamente de toda la sustancia, de toda la información líquida que el cerebro maneja. Entonces se inflamaría y generaría pues un daño en cada una de las estructuras. Gracias a ese proceso de irrigación cerebral se garantiza que el cerebro funcione de manera correcta, se nutra, se vascularice y permita la oxigenación adecuada. Ya sabemos de los líquidos corporales, como el líquido cefalorraquídeo, que sirve para protección, para coagulación, sirve también directamente para evitar que el cerebro se dañe o evitar que el cerebro se desgaste con facilidad. Sirve de amortiguación, sirve de circulación, de oxigenación, compensa la presión intracraneal o los cambios que se dan a través de los procesos vasculares y sirve como proceso de hidratación hacia la médula espinal.